muchísimas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Bueno, yo fácilmente cuando se trata de esto me emociono y no había terminado de leer la gacetilla. Bueno, me doy cuenta ahí, así que les pido disculpas. Esto fue ya el 29 de agosto, viernes y sábado 30, ¿no? Bueno, sí, ayer estuvimos. Coménteme la experiencia, por favor. Estuvimos con vecinas y vecinos del Bañado, Tacumbú, que en realidad se han trasladado a distintos lugares, como le llaman a los asentamientos estos emergentes, y se hizo un cortometraje de ficción. Casi es una continuidad de lo que empezamos el año pasado, con una vecina muy ya famosa en el Bañado, que ahora se llama Nicolasa, y que ella, contando como una pequeña película de ficción, cuenta su vida, su problema, y el problema que están teniendo todas estas gentes, los damnificados. A ver, cuéntenle a la audiencia, ¿cuál es el objetivo de esto? En realidad nosotros hace ya muchos años que hacemos en Argentina, con el Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina, esto de recorrer distintos barrios del país para permitirle a la gente que cuente sus historias. Nosotros simplemente nos ponemos al servicio de la gente para que ellos hagan conocer al mundo la pequeña historia a través de un cuento de ficción. Así como hay muchos métodos para contar una historia, como puede ser el documental y demás, nosotros le permitimos a la gente jugar a convertirse en una misma jornada en autores, actores y productores de su propia historia. Y en muy poco tiempo, entre las 9 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde, los vecinos que no tienen nada de experiencia en lo que tiene que ver con lo cinematográfico, de pronto se encuentran, ni les interesa tampoco. Claro, ni les interesa, a lo mejor nunca soñaron. Nunca lo soñaron, pero en el caso puntual de Nicolás y de la gente de Paraguay pasa algo muy divertido y muy especial también, porque el año pasado hicimos una experiencia similar y de pronto ese cortometraje que parecía un juego de una jornada nada más, se estrenó en distintas partes del mundo, ha estado en la Sorbona, en la Embajada de París, en España, en distintos lugares de Argentina, y de pronto ya Nicolasa, que ahí la tenemos en imagen, es un personaje ya muy conocido afuera. Y eso es muy divertido. Esta cosa, ayer mismo nos comentaba ella que hace muy poco se proyectó su corto, ese que estamos viendo, en una plaza, y distintos turistas extranjeros la saludaban como si fuera una actriz y ella decía que tenía un don. Y realmente cuando uno la ve trabajar, realmente se da cuenta de que sí lo tiene, porque tiene una naturalidad y una cosa que enamora en la pantalla. Qué bueno, qué bueno. Quien dice, bueno, se conviertan en una celebridad del cine acá, porque bueno, ustedes están llegando, esta edición al menos toca en muy buen momento, porque nuestro cine, todo lo que sea audiovisual, está en muy buen momento, goza de muy buena salud actualmente. Y en Buenos Aires 7 Cajas se está viendo, y con mucho éxito. Y la verdad que también hay otra película que está viniendo, nos enteramos, aquí está empezando, nos parece, Paraguay, como pasó en Argentina en su momento, en forma amateur, pero ahora profesional, por eso tratar de llegar con historias y por ahí hacer parte de la industria, ¿no? Claro, tanto que ya fue creada la academia incluso, eso justamente va a permitir que nuestras películas compitan a nivel internacional. Qué bueno, la experiencia de ustedes, por supuesto, fabulosa, Más todavía por aquellas personas pues están llegando justamente en una zona, estuvieron al menos, era una zona bastante vulnerable, acaban de pasar, bueno, es más, algunos todavía están. Eso es de ayer, el rodaje. Ya, perfecto. Y estuvimos con gente que nos ayudó, estudiantes que hicieron un taller formador de formadores. Dedicamos un día a un grupo de estudiantes de cine o de audiovisual a entender este sistema express de hacer cine con vecinos en un día para que ellos lo repliquen, y después con los vecinos, ahí ves, se hicieron una parte en donde están ahora, en el sector militar donde están asentados los damnificados, y después volvimos con los vecinos al lugar donde sus casas están así. Así que fue una experiencia completa, emotiva, y a la vez queda un cortometraje de ficción. O sea, esto cuando lo vean en el festival ahora el 23, cuando se estrene el cortometraje, va a emocionar mucho, pero también va a informar de lo que pasa y de lo que hace la gente cuando está en problemas, que generalmente es salir adelante. Y a veces está bueno contar esas historias, porque si no todo es drama. Y también lo que les pasa a ellos, ¿no? O sea, lo que ellos sienten. Entonces me parece que por eso es muy valioso también que a ellos les quede este archivo de lo que les ha sucedido. Y del siguiente comentario que voy a hacer, manténganse al margen ustedes, hago con propiedad, ¿verdad? Me encantaría que parlamentarios y políticos vayan a ver si de esta forma no les llega, porque obviamente estas personas son presas en tiempo que se necesitan votos, ¿verdad? Bueno, acceden justamente al cargo que aspiran, ¿verdad? Luego desaparecen hasta que vuelva después de 4 o 5 años la creciente, y por supuesto tiempos en que ellos van a golpear puertas a pedir votos. Espero que vean justamente a lo mejor a través del cine, Daniela, les llegue mejor todavía y sean conscientes de esto. Nosotros creemos mucho en eso, coincidimos
con vos y creemos mucho que a veces la ficción permite hacer estos llamados o estas denuncias sin que tenga esa forma de panfleto o que sea dejado de lado porque es aburrido o políticamente duro, sino es ficción. Pero cuando uno ve la historia de este personaje, está viendo los problemas que tiene esa gente no solucionados. Entonces, con ficción igual uno puede ser realista y duro y pegar donde uno quiere, que es en realidad pegar, es llamar la atención de esto que vos decías, los políticos o los que tengan responsabilidades que no cumplieron. Yo creo que ese es el llamado más fuerte cuando uno ve esto, no solo el de aquí de Paraguay, nosotros en Argentina recorremos todo el país junto con el INCA, que es el Instituto de Cine, y a cada lugar donde vamos hay historias parecidas. Les pido disculpas, en el estudio de atrás no están grabando en ficción nada de eso. No sé quién está haciendo tanto ruido ahí, ¿no? Don Herminio, viejo, deje de hacer ruido ahí. Perdón, les pido disculpas por eso. No, bueno, ustedes argentinos, bueno, y no, tengo que aprovechar esa oportunidad, justamente personas que tienen mucha experiencia, aparte obviamente en la industria del cine en Argentina está, pero lejísimo de lo que es acá. En Paraguay está todo en pañales, recién ahora estamos comprendiendo, entendiendo, recién ahora hay amor sobre esto, ¿verdad? Más todavía, pero sí hay mucho talento, mucho talento. Sí.